Vamos a empezar entonces a ir viendo los derechos del niño. Primero y principal, una de las cosas que nosotros copiamos y que ustedes tienen en su carpeta es la parte de las convenciones. ¿Por qué es importante en este caso entender sobre las convenciones? Porque justamente la convención son acuerdos que hay entre personas. Esos acuerdos que se hicieron entre personas, entre países, fue sobre un tema. En el caso nuestro, de lo que estamos analizando, tenemos que llevarlo para la parte de los derechos del niño. Pero por supuesto hay muchas convenciones, por ejemplo las convenciones de cómics, de videojuegos, de cosplayers y demás. Todo eso es donde se junta una gran cantidad de personas para conmemorar o para festejar algo o para firmar algún acuerdo o algo, son justamente convenciones. En el caso nuestro vamos a hablar de lo que es la CDN, que es la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Y por qué es importante hablar de la Convención sobre los Derechos del Niño? En primer lugar, porque justamente ustedes tienen derechos como cualquier otro ciudadano. Y dentro de estos derechos es gracias a que justamente se firmó esta CDN. Porque ¿qué pasaba? Ahora sí vamos un poquitito a hacer la parte histórica. En lo que era el siglo XIX no existían todavía los derechos del niño. El niño no era visto como niño justamente. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Como el niño no era visto como tal, desde temprana edad el niño era, en algunos casos, obligado a trabajar y en otros casos era una mano de obra barata. ¿Por qué? Porque justamente no tenía el desarrollo de un adulto para poder defenderse. No tenía quizá el grado de pensamiento para poder defenderse, para decir que sí, para decir que no, sino que era obligado y el niño justamente lo que hacía era trabajar. Esto fue producto de lo que se llamó en Estados Unidos principalmente el Orphan Train. El Orphan Train justamente lo que quiere decir es justamente el tren de huérfanos. En primer lugar, en Estados Unidos, ¿qué hacían con esto? El que era huérfano, rápidamente el gobierno o el Estado lo trasladaba, en tren justamente, de ahí viene el nombre, al huérfano lo trasladaba a pequeños poblados de Estados Unidos. ¿Cuál era la función de esto? Justamente que Estados Unidos, en este caso, empiece a crecer. No solo Estados Unidos, sino que también, por supuesto, sucedía en distintas partes del mundo. Pero lo que se hacía era que vayan poblando justamente los distintos pueblitos para que vayan creciendo esos pueblos y llegar a ser ciudad. ¿Qué se necesitaba en un pueblo? Justamente mano de obra, construcción, había fábricas y demás. Entonces los niños ahí eran importantes. ¿Por qué eran importantes? Porque, por ejemplo, en una fábrica quizás no están tan industrializadas como las de ahora, ¿no? Imaginemos en aquellas épocas las máquinas con engranajes y demás. ¿Qué era lo que pasaba? Esas maquinarias a veces se trababan y era difícil acceder justamente a esos lugares porque se necesitaban personas pequeñas. Y justamente, ¿quiénes son personas pequeñas que no tienen un gran tamaño? Los niños. Entonces mandaban a los niños a destrabar las máquinas. ¿Qué pasaba en muchos casos? El niño se metía, destrababa la máquina empezaba a funcionar y el niño lamentablemente moría justamente aplastado por el tema de las máquinas. Entonces, esto empezó a generar cierto ruido en la sociedad para empezar a ver qué era lo que estaba pasando, por qué justamente eso sucedía. Y al ir viendo esto, no solo digamos dentro de las fábricas, también pasaban en las minas de carbón. Los niños eran utilizados justamente, dada su estatura, para meterse en pequeños huecos, para ir justamente excavando y haciendo distintas tareas. Las niñas, por ejemplo, las utilizaban como meseras o también trabajaban en talleres esclavos. Entonces, todo esto empezó a hacer ruido a nivel mundial. Al empezar a hacer ruido a nivel mundial es donde de a poco se empezó a generar esta convención. Se empezó a generar cierta conciencia de parte de varios intelectuales. Dentro de, por ejemplo, de ellos, nosotros podemos hablar del escritor francés Jules Vallès, o bueno, como se pronuncia, discúlpenme, en realidad creo que es Jules Vallée, que justamente le escribió lo que es El Niño. Luego tenemos a Kate Wiggin, que realizó una reflexión a nivel mundial que se llamó Children's Rights, los derechos del niño, justamente. Y por supuesto tenemos a Eglantine Shebb, que lo que hizo fue crear esa primera declaración de los derechos del niño, recién en 1924. O sea, imaginemos que esto
fue un proceso que se fue dando para llegar a lo que hoy ustedes justamente tienen, que es ni más ni menos que derechos del niño. Eso luego se incorpora dentro de lo que son las constituciones de cada uno de los países y se le da validez a nivel mundial. Porque antes, como les decía, los niños no tenían derechos. Entonces, ¿esto qué era lo que hacía? Esto lo que hizo es que ahora sí se puede hablar de derechos. ¿Quiénes son niños? Que ahí justamente es donde entra la CDN, la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahí tenemos que entender que niño es cualquier persona menor de 18 años. O sea, hasta los 18 años, o sea, 17 años y 363 días, 64, uno es niño. Cumplido los 18 años, dejó de ser niño, pasa a ser adulto. O sea, ya se aplica la ley que tenemos todos, digamos, los adultos. Pero los menores de 18 años tienen esto que se llama la CDN. Esta Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene 54 artículos. Dentro de los 54 artículos, por ejemplo, está lo que tienen que hacer. Ahí se habla de los estados parte. Los estados parte justamente es cada uno de los estados del mundo, qué es lo que tienen que hacer para garantizar que se cumplan esos derechos. Y justamente la CDN, al hablar de derechos, necesita sí o sí, porque si el niño tiene derechos, ¿quién es justamente el responsable del niño? El adulto. Por eso el adulto es un sujeto de responsabilidades, es responsable de lo que le suceda al niño. Entonces el adulto es el encargado de que se cumplan estos derechos. Por ejemplo, el derecho a la educación. El adulto tiene que llevar al niño a la escuela. ¿Por qué? Porque es justamente un derecho. Y como es un derecho, es algo fundamental y que hay que respetarlo. Entonces el adulto, al ser responsable, debe llevar al niño a la escuela. No lo puede poner a trabajar, por ejemplo. Y después, por otro lado, tenemos que el niño es un sujeto de derecho. O sea, tiene derecho a la educación. Sí, porque la educación justamente lo va a ayudar para su desempeño a futuro. Entonces ahí es donde es fundamental esto. Para explicar un poquitito, el Estado parte, o sea, el país, el gobierno, ¿qué tiene que hacer para que se cumpla este derecho? Crear escuelas. Por eso en Argentina tenemos dos tipos de educación, la educación privada y la educación estatal. La educación estatal justamente es la que depende del Estado y que el Estado con esto garantiza que las personas que no tengan recursos económicos, por ejemplo, no puedo pagar una cuota o lo que sea, puedo estudiar sí o sí. O sea, tengo acceso a la educación. No es que voy a quedar afuera y no voy a poder ir a la escuela. Y justamente este es uno de los derechos. Otro derecho, por ejemplo, es a la salud. El hecho de si yo estoy resfriado, voy a una sala de primeros auxilios o tengo también una salud, en el caso, insisto, de nuestro país, que hay salud pública. Estados Unidos, por ejemplo, no tiene una salud pública. Entonces, si a mí me pasa algo y no tengo obra social, voy a estar complicado. En nuestro país no es así. Entonces, eso es algo positivo que hay que destacar justamente de la salud. Pero todo niño tiene derecho a esa salud. Por ejemplo, también podemos hablar de las campañas de vacunación, donde si yo voy a la salita, me aplican justamente esa inyección y demás. Todo eso forma parte de ese derecho a la salud y el Estado es el que garantiza que eso se cumpla. Luego, por supuesto, tenemos lo que es el derecho a la libertad de expresión, esto de poder opinar, de dar justamente mis puntos de vista y ser escuchado, porque lo que sucedía anteriormente era que el niño, como era niño, no se lo escuchaba. Ahora es como que se tiende a escuchar la opinión del niño ante determinados temas, porque el niño justamente tiene esa libertad para expresar, para ser escuchado. Por otro lado tenemos lo que es el derecho al descanso, al esparcimiento, que algunos de ustedes abusan quizá de eso, descansan demasiado, pero bueno, hay una época en la vida donde uno lo puede hacer. Y está bien que lo haga porque justamente el descanso también ayuda a que uno sea mucho más creativo, también ayuda a que uno se despeje. En pocas palabras, ayuda a que uno sea niño. Y justamente uno tiene que ser niño cuando es niño. Al tener este derecho tanto a lo que es la salud, al tener el derecho a la educación, a este descanso, al esparcimiento, ¿qué es lo que hacemos? Protegemos al niño ¿de qué? Del trabajo infantil. Entonces,
Un niño que no esté trabajando es un niño, que está siendo creativo, que está desarrollándose como persona, y ahí es donde justamente entra esa riqueza. Ahí es donde ayuda justamente a que estos derechos se vayan cumpliendo y que el niño crezca y se desarrolle como persona. Y por supuesto, otros derechos, por ejemplo, muy importantes es el de la identidad, esto de tener un nombre, un apellido, un número de documento, una nacionalidad. Bueno, todo esto forma parte de los derechos que que tienen, digamos, ustedes como niños. En el caso mío, bueno, tengo también derechos, tuve en su momento porque fui niño, ahora actualmente tengo otro tipo de derechos dentro de lo que es la sociedad. Pero es importante justamente ir entendiendo los distintos tipos de derechos que hay para lo que son los niños, o sea, para ustedes que son menores de 18 años.